Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. El jueves es el segundo día marcadamente eucarístico de la semana. El primer día, obviamente, es el domingo, el día del Señor. Pero después del domingo, el jueves nos trae el recuerdo de la última cena del Señor, en la cual instituyó el sacramento de su amor, el sacramento de nuestra fe, el sacramento de la Eucaristía. Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, que es día 23 de enero. Hoy se celebra, particularmente en la Iglesia española, un santo devoto de la Santísima Virgen María, San Ildefonso de Toledo, que vivió en el siglo VII de nuestra era, que siendo joven se hizo monje en un monasterio importante de la España visigoda a las afueras de Toledo, el monasterio de Agalí. Y de esa vida monacal fue llamado a suceder al obispo de Toledo, San Eugenio, en el año 657. Era el reinado de Recespinto y fue una época importantísima en que la monarquía y el pueblo visigodos, arrianos, contagiados por la herejía arriana, volvió a la fe católica. Y digo que fue devoto de la Virgen y defendió frente a todos los que la cuestionaban la virginidad de la Madre de Dios. También escribió sobre el sacramento del bautismo y murió finalmente un día como hoy, es decir, un día 23 de enero del año 667. Pues vamos nosotros entonces ahora a centrarnos en la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya sabemos la primera lectura, que es del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, y el Evangelio durante muchas semanas será de San Marcos, en lectura continuada. Vamos a empezar con la carta a los Hebreos. La voy a leer, porque es muy difícil extractar algún párrafo y que se comprenda entonces. No iremos comentando versículo a versículo, pero sí necesitamos escuchar el texto completo. Desde el capítulo 7, versículo 25, hasta el capítulo 8, versículo 6. Dicen así: hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo, porque Él lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha
del trono de la majestad en los cielos. Y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor, y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. La carta a los Hebreos se ocupa del sacerdocio de Cristo, que es lo mismo que ocuparse del misterio de la redención de los hombres, el misterio del sacrificio de Cristo. Hay una comparación muy clara entre los sacerdotes de la antigua alianza y Jesús. Los sacerdotes de la antigua alianza lo eran por una cuestión familiar. Eran miembros de la tribu de Leví y heredaban el sacerdocio de sus padres, de sus antepasados. Jesús, en principio de José, recibe su entronque con la dinastía de David. Por tanto, era de la tribu de Judá. A esa dinastía pertenecía el rey David. Algunos piensan que la Santísima Virgen María era de la tribu de Leví. De hecho, ella tiene una prima o una pariente, que es Isabel, que está casada con un sacerdote, Zacarías. Y muchos coligen que si estaba casada con un sacerdote, por tanto de la tribu de Leví, ella misma podría pertenecer a la misma tribu. Todo es posible, pero que la Virgen María perteneciera a la casa de Leví no convertía a Jesús en sacerdote de la antigua alianza. Él nunca ejerció, desde luego, ese sacerdocio, ni nadie en las disputas que tuvieron con él hicieron alusión en absoluto a semejante pertenencia a la casta sacerdotal. Juan Bautista, por otra parte, era hijo del sacerdote Zacarías, pero tampoco ejerció el sacerdocio de la antigua alianza. Pero quizás no lo ejerció porque desde su juventud vivió como eremita en el desierto, en un género de vida que era también estimado por los judíos, y por tanto una persona que se dedicaba a abrazar esta vida ascética en el desierto, pues no tenía que verse obligado a vivir, si no quería, el sacerdocio de su padre. Todo esto lo digo porque Jesús es radicalmente diferente. Los sacerdotes, según la ley, eran hombres débiles, eran pecadores. Dios nos enseña a nosotros a rezar reconociendo que somos pecadores. Cuando decimos el Padre Nuestro, lo estamos diciendo. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como se tradujo. Pero Jesús nos invita a aceptar esta realidad. Aceptarla curiosamente con paz. Nosotros, claro que tenemos que reconocer nuestras culpas y pedir perdón por ellas, pero la verdadera y cristiana culpa, o mejor dicho, el cristiano sentido de la culpa, después de tomar conciencia de ella, inmediatamente lleno de paz y de esperanza,
dirige su mirada al Señor, sabiendo que Él es capaz de repararlo todo, de arreglarlo todo. Nosotros metemos la pata y el Señor viene detrás de nosotros, limpiando la suciedad. Como una madre con su hijo pequeño que ensucia, que rompe cosas, y la madre va detrás, limpiando, barriendo, arreglando. Y siempre, entre otras cosas, limpiando y lavando al mismo niño que ensucia su ropa. Así es el Señor. Él tiene la debilidad de la naturaleza humana, porque está hecho de carne y hueso. Por sus venas late la sangre, corre la sangre. Es susceptible de muerte temporal, de muerte corporal. Sin embargo, no tiene debilidades morales. Es el Hijo de Dios. Y por tanto no tiene pecado, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, nos dice la Sagrada Escritura. Por tanto, Él, estando libre de pecado, puede dedicarse a redimir el pecado nuestro. Los sacerdotes de la antigua alianza tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después ofrecer por los del pueblo. Y esos sacrificios eran también limitados e imperfectos, como los hombres que los ofrecían, imperfectos y limitados. Por eso tenían que ser repetidos continuamente. Mientras que el sacrificio de Cristo no necesita ser repetido. ¿Por qué? Porque Él ofrece su propio cuerpo, y lo ofrece no por sí mismo, lo ofrece para el Padre, y lo ofrece en favor de los pecadores, en favor de sus hermanos, los hombres, llenos de debilidades y de debilidades morales, no solamente físicas. Esto es importantísimo. Entonces en Cristo encontramos no sólo el sacerdote, el único sacerdote de la nueva alianza, de la alianza que es nueva y que es además eterna, definitiva, no necesita haber ninguna posterior, sino que además de ser el sacerdote, es la víctima que se ofrece a sí misma, es el Cordero Pascual, pero que se ofrece en sacrificio a sí mismo. Y esto es todavía más grande e incomprensible, él mismo es el lugar donde se ofrece el sacrificio. Desde su corazón, desde su más profunda intimidad, ofrece y se ofrece a Dios en favor de los hombres. Por tanto, Él y su cuerpo es el verdadero templo. Es el auténtico altar donde se ofrece el sacrificio. Por tanto, el Señor Jesús lo es todo. Es sacerdote, es víctima, es templo y altar del templo. Y por tanto su sacrificio vale para siempre y para la eternidad. Por eso digo que cuando pecamos, un correcto y cristiano sentido de la culpa hace que nuestros ojos se vuelvan no a nosotros para odiarnos a nosotros mismos, para criticarnos a nosotros mismos, para angustiarnos y condenarnos a nosotros mismos, sino que el sentido cristiano de la culpa nos invita a mirar no a nosotros, sino a mirar al Señor, al que ha realizado y completado nuestra redención, y mirarlo con una gratitud inmensa, con una esperanza sin límites. Él puede y quiere arreglarlo todo, el mal que hicimos, la mancha que dejamos. Él quiere y puede. Por tanto, gratitud y esperanza, y no una mirada a nosotros mismos y a nuestra miseria para regodearnos
en esa miseria, sino una mirada bien lejos de nosotros mismos hacia el Señor. Este es el contenido fundamental de la lectura de la carta a los hebreos. Y el salmo responsorial de la misa, que hoy es el Salmo 39, complementa perfectamente esta lectura, porque el salmista habla de parte de Dios, el salmista es profeta, y dice, hablando supuestamente el Mesías con Dios. ¿Y qué le dice el Mesías a Dios? Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Se refiere a sacrificios y ofrendas según la antigua alianza, de animales o de primicias de las cosechas. Tú no quieres eso. En cambio me abriste el oído. ¿Para qué me abriste el oído? Para escuchar, lógicamente. Tú no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. El holocausto era un sacrificio en que la víctima era totalmente quemada, no se aprovechaba esa carne como alimento para los sacerdotes o para otras personas de Jerusalén. Se quemaba todo. Tú no quieres ni pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, pero me has abierto el oído. Y entonces yo digo, aquí estoy. Fíjense qué hermoso. A lo que tú quieres, heme aquí, lo que le decía Abraham a Dios. Aquí estoy. Y madrugaba para Dios. Heme aquí. Abraham escuchaba con atención y en cualquier circunstancia lo que Dios le comunicaba. Aunque lo que Dios le comunicara fuera totalmente en contra de sus intereses y de su sensibilidad, de su amor, hasta cuando Dios le pidió un día el sacrificio de su hijo único, Isaac. Por tanto, como Abraham, el salmista, prestando su voz al Mesías, dice, no quieres esos sacrificios de animales, me abriste el oído y yo he escuchado tu llamada, una llamada a que me ofrezca en sacrificio por los hombres. Yo la he escuchado y digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Jesús reconoció que ese era su alimento, el alimento que sus discípulos no conocían. Tengo un alimento que no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en las tentaciones al diablo, que le sugería que convirtiera las piedras del desierto en panes con que alimentarse, le dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así pues, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Es decir, en el corazón, en el centro de mi personalidad, llevo tu ley. Tu ley no es la ley de Moisés, es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La salvación de los hombres, la vida de los hombres, la felicidad de los hombres. Sigue el salmista, he proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Así fue nuestro Mesías Jesús, así es nuestro sumo sacerdote. Él proclama la santidad de Dios y no se calla. Él proclama a tiempo y a destiempo, porque además de ser sumo sacerdote, es profeta. Y termina, alégrense y gocen contigo todos los que te buscan, digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Y esta es una exhortación que se dirige directamente a nosotros. Se nos invita a alegrarnos y a gozarnos en el Señor, compartir la alegría inmensa y eterna
de Dios. Todos los que lo buscan, que se alegren. ¿Por qué? Porque es seguro que lo encontrarán, porque Dios se deja encontrar, porque Dios ha salido a buscarnos a nosotros, ha salido a nuestro encuentro, y por tanto es imposible que el que también haya salido a buscarlo no se lo tropiece, no lo encuentre. Pero junto esa alegría y ese gozo, perseverar en la búsqueda. Que todos los que te buscan digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Y ojalá que esa salvación que ha venido a traernos Jesús, nosotros la deseemos intensamente. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a escuchar el Santo Evangelio, que no es largo, de San Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12, que dicen así: En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Estos versículos son como una especie de síntesis de lo que está siendo, según San Marcos, el comienzo del ministerio público de Jesús. Según él ya dijo en el capítulo 1, va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, invitando a las gentes a la conversión, anunciando la cercanía del reino de Dios. Y esta cercanía la anuncia no sólo con palabras, sino que lo anuncia con obras. Realiza las obras del Mesías, que eran obras de vida, de salvación. Y tanta gente va a buscarlo, sea donde sea que se encuentre, que hasta cuando está junto a la orilla del mar, pide que tengan preparada una barca para subirse, porque la gente lo estruja, todos quieren tocarle, acercarle. Los mismos demonios no tienen otra posibilidad sino postrarse ante él y reconocerle. Mis queridos hermanos, que nosotros también reconozcamos al Señor, que lo proclamemos y que lo alabemos con palabras y con obras durante toda nuestra vida. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.